Bueno, pues buenas noches a todos y vamos a comenzar. Sabéis que estamos en el tiempo de Cuaresma y entonces pues se nos ha ocurrido un poco la idea de hacer este retiro un poco particular. En vez de hacer una mañana de retiro o un día, pues hacer un retiro que hemos llamado por etapas. Entonces la idea es tener los lunes este momento de meditación, pero que de alguna manera nos sirva para toda la semana. Entonces yo al final de cada día pues os daré unas preguntas para que podamos reflexionar y también como unos deberes para hacer durante la semana. Así el tiempo de Cuaresma pues de alguna manera nos viene iluminado pues por este retiro que hacemos pues así juntos como parroquia. Como algunos no podían estar o quizá no puedan estar todos los días, pues también lo vamos a grabar y César nos lo va a poner en YouTube, así que se puede seguir también por internet. Bueno, sabemos que el tiempo de Cuaresma es un tiempo particular para escuchar la palabra de Dios, así nos lo dice el Papa Francisco, y escuchando esa palabra de Dios nos vamos a centrar en un libro de la Biblia, que es el libro del profeta Jonás. Un libro yo creo que no muy conocido, aunque quizás se conoce un poquito la historia de Jonás, de la ballena, pero que tiene pues bastante más profundidad de lo que puede parecer así superficialmente. Jesús en el Evangelio habla varias veces del profeta Jonás. Dice, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre tiene que estar también hasta que resucite, ¿no? Y eso ya nos da una pista que el libro del profeta Jonás tiene que ver con la Cuaresma, tiene que ver con la Semana Santa y con la Pascua. También tiene mucho que ver con la conversión, porque vamos a ver cómo los ninivitas se convirtieron y también el Evangelio habla de esto. Jesús dice, los de Nínive se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay uno más que Jonás. Entonces sabemos que la Cuaresma es tiempo de conversión y vamos a ir descubriendo cómo además de la conversión de los ninivitas, pues también hay otra conversión más complicada que es la del mismo Jonás, que de alguna manera somos un poquito nosotros. Bueno, ya adelanto algunas cosas que vamos a ir viendo pues poco a poco. También el Evangelio se hablará del signo de Jonás y algunos expertos en Biblia han comparado este libro con la parábola del hijo pródigo. Luego vamos a ir viendo por qué. Esto es para decir que tiene mucho que ver con la Cuaresma y la idea pues es tener este ratito, más o menos 30-40 minutos. Hoy será un poquitín más largo porque es el primer día y es la introducción, pero voy a intentar no ser muy largo para que os podáis ir a casa no muy tarde, que además hace mucho frío. Y vamos a ir leyendo, comentando pues este texto. Sería bueno que luego en casa pudierais pues leer el texto incluso en vuestra propia Biblia, que creo que es una cosa muy buena y muy interesante, ¿no? A lo mejor tenemos la Biblia ahí en alguna estantería cogiendo polvo, pues de vez en cuando leer directamente de la Biblia. Bueno, los que os he dado el papel pues lo tenéis ahí, los del móvil también lo vais a tener. Está pensado para hacer una especie de camino, de itinerario en 5 etapas. Empezamos hoy, acabaremos el lunes santo. El lunes que viene no vamos a tener, va a ser un descanso, pero todos los demás lunes sí tendremos este momento. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo porque es Él el protagonista y es Él el que a cada uno de nosotros nos tiene que hablar. Si le dejamos, Él nos va a decir distintas cosas a cada uno. Entonces vamos a comenzar con un canto pidiendo al Espíritu Santo que venga y nos ilumine en este retiro. Después de invocar al Espíritu Santo, vamos a comenzar con una pequeña introducción al libro de Jonás. Yo no soy un experto en Biblia, por lo tanto os diré cosas que he leído de otros, que sí son mucho más expertos que yo.
a las que yo sí he dado luego una forma más personal. No pretende ser una clase ni un momento de formación, sino que la perspectiva, vamos a decir, es como más existencial y espiritual. Entonces, vamos a hablar del libro, vamos a hablar de algunos detalles muy concretos, pero no como una clase para aprender más de la Biblia, sino para que nos sirva en nuestra vida. Bueno, el libro de Jonás es una narración ficticia. Podemos decir es como un cuento, una fábula, una parábola del Antiguo Testamento. Es una historia inventada, no es algo histórico que ocurrió en un tiempo concreto, con personas concretas, etc. Va a hablar de un pasado lejano, de una ciudad extranjera. No por eso es un libro, vamos a decir, falso. Jesús, lo sabemos en el Evangelio, utiliza muchas parábolas, ¿no? Pues ha hablado de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? O del Padre misericordioso, si queréis. Bueno, pues, no sé, seguramente no había un padre con un nombre y un apellido que tenía 2 hijos con nombre y apellidos y que Jesús conocía y al que le pasó esa historia, sino que de alguna manera Jesús se la inventa, vamos a decir, ¿no? O dice, había un padre que tenía 2 hijos, pero eso no quiere decir que no sea falsa, que sea falsa, porque todos nosotros somos el hijo menor y a veces somos el hijo mayor, podemos ser también el padre. Cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, pues a lo mejor no pasó eso exactamente, que había un hombre herido y llegó el sacerdote, llegó el levita. Es una forma que Jesús tiene de narrar una historia. Pero cuántos hombres heridos y mujeres heridas nos encontramos y cuántos buenos samaritanos ha habido en la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, el libro de Jonás es algo así. Los personajes no son personajes históricos, sino más bien paradigmas, o sea, ejemplos, modelos de tipos de personas, vamos a decir, o de situaciones. Existió un profeta Jonás, histórico, que aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, y hay solo 3 versículos sobre él, versículo 23 al 25. El autor del libro de Jonás toma este personaje que existió realmente y del cual se sabe poquísimo, solo que era del Reino del Norte y poco más, para, vamos a decir, como excusa para inventar toda esta historia de ese profeta, del cual no sabemos prácticamente nada, ¿no? Del profeta Jonás real histórico. La ciudad de Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran los grandes enemigos del pueblo de Israel, de los judíos. Durante 300 años, fijaros, era la potencia que había aterrorizado al pueblo de Dios. Entonces, los asirios son los malos de la película, vamos a decir. Ellos se habían establecido en las provincias más septentrionales de Palestina. En el 721 a.C., habían destruido toda la zona de Samaria y todo el reino del norte. Y en el 701 habían llegado hasta Jerusalén y la habían sitiado. Con lo cual, vamos a decir, en la cultura, en la historia de Israel, cuando se habla de Nínive, que era la capital de Asiria, es como, pues, el demonio. Estos son los que nos han estado aquí 300 años matando, esclavizando, robando, haciéndonos la guerra. Son nuestros enemigos. En el 612 a.C., Asiria, otras potencias, los medos y los babilonios, destruyen Nínive, hacen una guerra y destruyen Nínive. Fijaros que, y eso está en los libros de la Biblia, en el libro de Nahum y de Sofonías, lo tenéis en el texto, si queréis entreteneros en buscarlo.
hay como una gran alegría, un gran júbilo, porque por fin Nínive ha sido destruida, porque por fin estos han pagado todo lo que nos han hecho. Entonces, en la mentalidad hebrea, pues eso, los más malvados son los de Nínive, son los terribles enemigos, los malos malísimos de la película. Esto para entender luego el libro, para entender por qué pasa lo que va a pasar. En el texto vamos a encontrar un poco como motivos un poco de, pues eso, de un cuento, ¿no? Un cuento para niños, un cuento de hadas. De hecho, algunas veces parece que el estilo es precisamente como de una fábula, de un cuento. Un pez que se traga a Jonás y está 3 días ahí y luego lo vomita justo en la playa y uno dice, hombre, pues esto es un poco, pues claro, porque es una historia, ¿no? Inventada. En el cuento de Pinocho también se meten en la ballena, ¿no? Bueno, pues quizás lo copió de Jonás, que era más antiguo. Hay una planta de ricino que nace y crece en una noche y luego muere. Pues una planta que en una sola noche se hace grande, pues es una cosa como de fantasía, ¿no? Bueno, pues todo eso no nos tiene que extrañar, porque entendemos que el género literario del libro, como digo, es una historia. No se va a preocupar por los detalles históricos el libro, ni por las distancias, ni por la geografía, porque eso no le interesa. Lo que le interesa es la explicación teológica de lo que hay detrás. Hay una forma de hablar muy exagerada, todo es muy grande, luego lo vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco. Por eso el libro de Jonás es un libro muy original, no es un libro como los de los otros profetas. Decimos el libro del profeta Jonás, pero no tiene nada que ver con el profeta Isaías, con el profeta Jeremías, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, dicho esto un poco para que nos situemos, porque si no, no vamos a entender nada, me voy a meter ya con la primera escena, que son solo los 3 primeros versículos. Hoy vamos a ver solamente los 3 primeros versículos del primer capítulo. Fijaros, el profeta Jonás, el libro son 48 versículos, todo el libro. Son 4 capítulos, se lee en media hora. Luego, uno de los deberes que os doy para la semana es leeroslo, por lo menos el primer capítulo. No pasa nada, podéis ir adelantando, podéis leerlo hasta el final, que luego volvemos para atrás, no me importa, porque se entiende mejor cuando uno va para adelante y para atrás. Pero hoy nos vamos a fijar solo en 3 versículos, y los leo. Dice, los tenéis ahí delante: el Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Bueno, yo he utilizado la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Es verdad que si vais a otras Biblias, pues os pueden dar otras traducciones, porque el original de este texto es en hebreo antiguo, y entonces habría que saber hebreo antiguo para poder leerlo de verdad, ¿no? Yo voy a ir explicando algunas cosas que quizá en la traducción no se cogen bien del todo. Para alguno quizá que ya tiene como más, que es catequista o qué tal, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén está como más preciso, más exacto. El libro de Jonás es el único en toda la Biblia que empieza con el sintagma la palabra del Señor, Devar Adonai en hebreo. Aquí en la traducción vemos que dice, el Señor dirigió su palabra a Jonás, pero si fuéramos al texto original, la palabra del Señor son las primeras palabras que hay puestas. O sea, el libro empieza diciendo, la palabra del Señor fue dirigida a Jonás. En español suena un poco raro, sería el uso de la pasiva, y entonces la traducción ha puesto al revés, ¿no? El Señor dirigió su palabra. Esto es significativo, ¿no? Porque la palabra del Señor es fundamental, ¿no?
Esta expresión suele aparecer no al principio de los libros, sino dentro del libro, ¿no? Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías aparece pues muchas veces, ¿no? La palabra fue dirigida al profeta, ¿no? Di esto al pueblo de Israel, ¿qué tal? Que son muy malos, que tienen que hacer no sé qué, ¿no? Pues la palabra del Señor. Es como que si la palabra del Señor viene hacia Jonás o junto a Jonás, le interpela, llama a su puerta, es casi como si estuviera personificada, como si fuera un personaje, ¿no? Es la manifestación de un Dios personal que sale al encuentro del hombre. La iniciativa es de Dios. Lo primero es Dios que va hacia Jonás y le dice algo. La palabra del Señor también nos recuerda el primer mandamiento. Escucha Israel, Semá Israel. El primer mandamiento empieza así. No dice, amarás al Señor tu Dios, no dice, primero, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios, que es el único Dios. Entonces, otros profetas también usan esa expresión, ¿no? La palabra, oráculo del Señor, que es otra forma de decir palabra del Señor. Lo decimos siempre también cuando leemos las lecturas en la misa. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que normalmente los otros profetas siempre obedecen la palabra del Señor. Jonás no va a obedecer, ¿no? Nínive, como hemos dicho, es la gran ciudad, la ciudad extranjera, pagana, enemiga, causante de la destrucción del reino del norte. Su rasgo distintivo es la grandeza. Luego cuando ya Jonás llega a Nínive en el capítulo 3, dirá, era una ciudad tan grande que hacía falta 3 días a pie para recorrerla. Para aquel tiempo era muy grande, 3 días a pie, si uno recorre 20-25 kilómetros a pie, pues son 75 kilómetros de ciudad, es una cosa enorme. Luego vamos a ver que todo es grande en este libro, eso es muy curioso. Pues la ciudad es grande, pero también el viento es grande, la tempestad, el pez es grande, todo es muy grande. Luego os explicaré por qué, no os puedo explicar todo, sino... resulta muy desconcertante que Jonás sea llamado fuera de Israel para profetizar, porque de hecho es el único profeta al que le ocurre esto. Ningún profeta es llamado a profetizar en la Biblia fuera del pueblo de Israel, porque el pueblo es Dios que habla a su pueblo, no habla a los otros pueblos. El único profeta que traspasa las fronteras es Elías, buscando comida y refugio. Y va a Sarepta. Fijaros que el mismo Jesús en el Evangelio parece muy reticente a ir a los que no son del pueblo de Israel. Hay algunos pasajes donde el mismo Señor dice, pues yo he sido enviado a las ovejas del pueblo de Israel. Tan metido tenían los judíos que el profeta era solo para el pueblo, que los otros pueblos, pues bueno, esos no merecen, podríamos decir, porque no son el pueblo del Señor. El profeta es para un servicio a Israel, nada más, ¿verdad? Esto nos va a servir un poco para entender a Jonás, si queréis un poco para justificarlo. Me he enterado de sus crímenes. Bueno, esta es la traducción de la Conferencia Episcopal. Más literal sería algo así como su maldad ha subido hasta mí, o su maldad ha llegado hasta mí. Dios dice, la maldad de esta ciudad, sus crímenes, sus delitos, sus pecados, son tan grandes que hasta en el cielo ya nos hemos enterado de esta cosa, ¿no? De esto. El contenido de la predicación exigida a Jonás no es agradable. Esta gente son muy malos y Dios está muy cansado de estos. Imaginaros, es decirle, es como en medio de una guerra ir al territorio enemigo y decirle a los enemigos, oye, es que sois muy malos, es que nos estáis matando, y esperar a ver qué hacen, ¿no? Pues, claro. Nínive podría representar la ciudad construida sin Dios.
el mundo del pecado, pero también Nínive pueden ser nuestros miedos, los sitios donde no queremos ir. Y aquí yo os propongo que nos metamos un poco en el personaje de Jonás. Los lugares a los que no queremos ir, los problemas a los que no nos queremos enfrentar. La gente con la que no queremos encontrarnos. Cosas que no queremos ni pensar, ¿no? Bueno, fíjate, ya sé yo que esto lo tengo que hacer, pero bueno. ¿Qué hace Jonás? Fijaros, hay varios profetas en los que Dios les propone una misión y ponen condiciones, excusas, ¿no? Jeremías dice, es que soy muy joven. Isaías dice, es que yo soy muy pecador y no soy un santo. Moisés dirá, es que no sé hablar, ¿cómo viene el faraón? Bueno, eso es normal. Pero al final van. Al final Jesús, Dios le dice Jeremías, no te preocupes, que eres joven, pero yo te voy a dar fuerza. Al otro dice, no te preocupes, que yo te purifico los labios. Al otro dice, bueno, pues te voy a dar a Aarón, que va a estar contigo, que habla mejor, pues así vais juntos. Jonás no dice nada. No le gusta la idea, eso está claro, se ve después, pero no dice nada, no se queja, no se enfada exteriormente, no pide nada a Dios, no pone excusas. Todo sucede en su interioridad, dentro de él, ¿no? Está claro que rechaza la misión, que no le gusta. Y aquí ya el texto tiene como un golpe de efecto, ¿no? O sea, si fuera una película sería como algo que no nos esperábamos. Y fijaros que estamos al segundo o tercer versículo, ¿no? Porque en todos los profetas Dios habla y el profeta obedece. Dios dice, vete allá, el profeta va. A lo mejor hace un poco de resistencia, pero al final hace lo que Dios le dice. A nadie se le ocurre no obedecer a Dios. Pues Jonás se va a ir al lado contrario, en la dirección contraria. Dios envía y el misionero va. Pues aquí no. Dios envía, el misionero sale corriendo. Y esto es muy interesante, es muy original, es muy original. Es como que esa palabra del Señor, de la que hablaba al principio, no ha entrado en el corazón de Jonás. En la parábola del sembrador, ¿no? Jesús habla de los distintos tipos de terreno, ¿no? Y hay uno que es el camino. Cuando la semilla cae en el camino, y vienen los pájaros y se la llevan, porque el camino es duro. Y ahí no entra la semilla, se queda. Es como si tú echas una semilla aquí en este suelo. Pues no va a salir nada, claro. Porque luego ¿no? Vamos a barrer y fuera. Pues está duro como una piedra. Pues el corazón de Jonás es duro a la palabra del Señor. No va a entrar nada. A veces el Señor nos llama y no escuchamos. O mejor dicho, no queremos escuchar. Oímos, pero no escuchamos. O si escuchamos, pues se nos olvida rápido, ¿no? Entonces lo que hace Jonás es huir. No quiere oír a Dios, se encierra en sí mismo y huye. Huye de Dios, huye de la misión, porque es más fácil no enfrentarse a los problemas, es más fácil no pensar, no discernir. Claro, la cuestión es que cuando nosotros huimos de los problemas, al final los problemas siempre nos los llevamos con nosotros, nos persiguen y vuelven a salir, una vez y otras, ¿no? Dios le pide algo de lo que Jonás no quiere ni oír hablar. Y Jonás va a emprender un viaje. Dice que va a ir a Jaffa, que era el puerto, y va a comprar un pasaje para un barco que va a Tarsis. Tarsis se cree, los tarsicios, que estaban pues más o menos en lo que ahora es Cádiz, en España, ¿no? La parte más occidental del Mediterráneo, incluso ya al otro lado del estrecho de Gibraltar. Nínive está hacia oriente, hacia el este, y Jonás se va a ir hacia el oeste
Pero para un judío irse a Tarsis es como, no sé, para un español irse a Australia. O sea, es que no puede irse más lejos. Es que era el fin del mundo de aquella época. Porque si veis un poco de geografía y si no, luego miráis un mapa, bueno, pues Israel está en la parte más al este del mar Mediterráneo y Cádiz sería pues la parte justo más al oeste. O sea, está justo al otro lado del mundo, al fin del mundo. No se puede ir más lejos. Es muy significativo. Quiere decir que Jonás quiere irse todo lo más lejos que pueda para que no le encuentre Dios. No, diríamos así, ¿no? En aquella época, normalmente, el pasaje del barco se pagaba al final. Cuando uno llegaba, pagaba, ¿no? Pues sí, me han llevado hasta donde, pues como un taxi, ¿no? Cuando llegas, pagas, ¿no? Normalmente no pagas al principio, porque no sabes. Al principio que el taxi no sabes cuánto te va a costar, ¿no? Pero aunque lo supieras, bueno, pues en aquella época se hacía así. Y sin embargo, aquí hay un detalle interesante. Y es que Jonás paga al principio, paga por adelantado. Tiene tantas ganas de llegar ya, que ya es como si ya hubiera llegado. Entonces, esto también es interesante, como para sentir que ya ha llegado, que ya está en Tarsis, que ya se ha ido de la tierra de Israel, ¿verdad? Y aquí hay una expresión que se va a repetir, y se repite 2 veces, si os fijáis en el versículo 2 y después en el versículo 3, perdón, en el 3 al principio, la primera frase, y luego en el 3 después, lejos del Señor. En el original hebreo, para ser más exacto, sería lejos del rostro del Señor, de la cara del Señor. Que es una expresión también muy interesante. Esa expresión aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 4:16, cuando Caín, que ha matado a su hermano Abel, lo leímos hace poco, huye de la presencia del Señor tras su pecado. Lejos del rostro del Señor. También Adán y Eva se escondían después de su pecado, tenían miedo de que Dios les viera, ¿no? O de enfrentarse a esa mirada de Dios. Es como que le pesa esa mirada de Dios, ¿no? Sostener la mirada a veces es difícil, ¿no? No te mira fijamente, hay gente que no es fácil, ¿no? O si te mira el Señor, pues todavía más, ¿no? Pues es como que Jonás no aguanta una conversación con Dios, o sea, de hecho no dice nada, no le dice, pero hombre, ¿cómo me mandas a Nínive? Pero que no, escapa, se va, ¿no? Quien huye evita la lucha, no sostiene la mirada, a veces nos pasa también entre nosotros, ¿no? Pues no queremos discutir, pues no vamos. Algunas veces puede ser bueno. Y Jonás no dice ni que no ni que sí. Tampoco lucha, como Jesús en el desierto, ¿no? El pasaje de ayer, de las tentaciones. Pues a veces hay una lucha entre lo que Dios nos pide, lo que no nos cuesta hacer. Aquí no hay ni lucha, no hay nada. Bueno, hay muchas formas de escapar en nuestra vida y yo lo que os propongo es que pensemos un poquito, luego en las preguntas lo vamos a ver, de qué huyo, de qué situaciones huyo, cómo huyo, cuando escapo, como Jonás, que pueden ser muy variadas, ¿no? Cómo no enfrentarnos a algo que no nos gusta. Una puede ser por la actividad, por ejemplo. Hago muchas cosas aparentemente buenas para no entrar en lo que realmente tengo que hacer, que es la voluntad de Dios para mí en ese momento, ¿no? Es un poco, antes se decía, ¿no? El zapping, ¿no? De la televisión, ¿no? Cambiar canales. Hay gente que continuamente, o sea, al final pasas el tiempo pero no estás viendo nada, ¿no? Yo muchas veces veo a la gente en el metro que está con el móvil y están jugando, ¿no? En muchos jueguecitos de eso. Pues parece como que uno tiene que estar siempre haciendo algo. Bueno, pues habría que preguntarse por qué. O sea, a lo mejor es que no queremos tener tiempo para pensar, para estar en silencio. Es que nos molesta pensar, o mirar al vecino, o ver el paisaje, o ver lo que pasa alrededor nuestro. Entonces estamos ahí, es una forma de huir también esa, ¿verdad?
Otra forma, si queréis más espiritual, para no enfrentarnos con el Señor, y voy acabando, es no rezar. O rezar con el corazón cerrado. Rezar a lo mejor fórmulas, ¿no? Rezamos el rosario, rezamos muchas cosas, pero estamos pensando en otra cosa. O no dar silencio, ¿no? No dar espacios de silencio al Señor. Cuando yo estaba en Oviedo, estaba el grupo de la adoración nocturna, que su carisma pues es estar delante del Señor en adoración, ¿verdad? Pues el grupo aquel de la adoración nocturna, que estaban 4 horas delante del Santísimo, no estaban ni 5 minutos en silencio. Empezábamos con el rosario, prísperas, luego el rosario, luego no sé qué, y decía, hombre, pero está un poquito en silencio, ¿no? Es que cada uno a lo mejor al Señor le dice algo más personal, ¿no? También te lo puedes ir rezando el rosario, no digo que no, pero a veces es necesario también como más en silencio. Pues no eran capaces. Y cuando estaban en silencio ponían música para... como que tenemos miedo, ¿no? de eso. Otra forma pues puede ser la fantasía, ¿no? A veces, como no nos gusta dónde estamos, no nos gusta el marido que nos ha tocado, no nos gusta la enfermedad que nos ha tocado, el trabajo, pues empezamos a pensar, claro, es que si yo me hubiera casado con otra persona, es que si yo no estuviera aquí, es que si mi hijo no fuera así, es que si... Es una forma de huir. Estás huyendo con tu cabeza. Pero es que tu marido es así, tu hijo es así, tu trabajo es así, tu situación es así, te ha tocado esta enfermedad, ¿no? Pero nos cuesta enfrentarnos a eso, ¿no? Otras formas de huir pueden ser más gordas, ¿no? Más como las adicciones, ¿no? El alcohol, la droga, el juego, son formas de pues huir de a lo mejor una situación muy difícil, de sufrimiento, y la gente busca, ¿no? Salidas, y buscamos nosotros salidas, ¿no? O, bueno, pues a lo mejor fijarme en una ficción, en una actividad, ¿no? Hay gente que está, ¿no? Eso decir, los frikis, ¿no? Pues que le gusta, yo qué sé, no sé qué película, El Señor de los Anillos, y están todo el día ahí, El Señor de los Anillos, no sé qué, Tolkien, tal, cual, esto. O le gusta otra cosa. Y está bien tener hobbies, pero cuando ya es una obsesión, una persona que no hace más que eso, pues uno dice, pues a lo mejor es que eso es como una huida de otras cosas, de tu vida, ¿no? O encerrarme en una persona solo, ¿no? Esto es más para los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Pues se enamoran y ya está. Y todo es tú, yo, ahí, la pareja, y no existe nada más. Y bueno, pues eso puede estar bien un mes, pero luego... Entonces, bueno, pues la pregunta para esta semana sería, pues eso, ¿de qué huyo? ¿En qué situaciones huyo? ¿Y cómo? Y que pensemos un poquito sobre eso, ¿no? Y si también nosotros a veces escapamos lejos del rostro del Señor, lejos del Señor. ¿Cuándo nos alejamos de Dios? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Si como Jonás alguna vez o en este momento sentimos que Dios nos está pidiendo algo que nos cuesta. Y como dice el Salmo 138, y lo vamos a ver también en toda la historia de Jonás, pues ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al infierno, allí te encuentro. O sea, huir lejos del Señor es una locura porque nunca vamos a estar lejos del Señor. Hagamos lo que hagamos, el Señor va a estar ahí. Y antes o después nos va a volver a llamar. Y las tareas para esta semana, pues sería, como estamos empezando la Cuaresma, bueno, pues pedir una gracia especial, si queréis, para esta Cuaresma. O sea, pensar, si no lo habéis hecho, algo que queramos que Dios nos dé. No tanto un sacrificio, un ayuno y eso que, bueno, pues también lo podemos hacer, pero una gracia, un don, un regalo que nos gustaría que Dios nos dé. Si no estamos en paz, pues me gustaría que el Señor me diera la paz. O si nos cuesta mucho rezar, pues que el Señor me dé el don de la oración. O si me cuesta mucho perdonar, pues el de perdón, lo que sea. Pensar eso.
Y la otra tarea sería leernos el libro de Jonás. Y si lo leemos en nuestra Biblia, pues mejor. Y si el próximo día queremos incluso traer nuestra Biblia, pues puede ser interesante. Al menos el capítulo 1, que es lo que vamos a ver el próximo día, el resto del capítulo 1. Sabiendo que, vamos a ver, el lunes que viene no vamos a tener encuentro porque yo no estoy, me voy de retiro espiritual yo también, entonces es el próximo lunes, que es día 6, no va a haber, pero ya el lunes siguiente sí que continuaremos y vamos a hacer 5 sesiones terminando el lunes de Cuaresma, el lunes de Semana Santa, el lunes santo. Bueno, pues nada más, así que os dejo con Jonás que huye. Y ya seguiremos con el resto de la historia más adelante. Muchas gracias.